pasado 31 de marzo, más de 100.000 personas se dieron cita en Madrid, además muchas de ellas de Castilla-La Mancha, para pedir contra la despoblación. Algo está pasando, no sé si es que se está haciendo mal las cosas o qué está sucediendo, pero en nuestros pueblos cada vez hay menos gente, ya sea por las oportunidades, ya sea por los avances tecnológicos de los últimos tiempos que están en otras partes, no lo sé. Vamos a intentar darle un poquito de luz. Para eso está con nosotros María Dolores Rodríguez, propietaria de Casa Rural La Fragua del Herrero. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, encantada. Un placer. Un placer. Además estuviste ahí a tope también en la manifestación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Fidel García Berlanga, Asociación de Desarrollo de la Serranía Celtibérica. Gracias por estar aquí. Y por supuesto todos ustedes, hablamos de la despoblación. Yo sé que si tienen esa necesidad de transmitirnos algo o piensan que se puede mejorar no sé qué, para que los pueblos vuelvan a tener ese brillo y oportunidades laborales, 925 28 87 91. Que un poco también se trata de eso, ¿verdad? Pues sí. De impulsar a nuestras raíces, y creo que muy bien dicho ese término, para que vuelvan a poblarse. ¿Cómo estuvo la manifestación? La manifestación estuvo muy bien, porque la verdad ha sido la primera, pero nosotros, por ejemplo, llevábamos toda la semana oyéndolo en los medios de comunicación, sí, y la verdad es que entendimos que era una oportunidad y que teníamos que estar allí, porque el tema de la despoblación rural se ha puesto de moda, pero de moda nada. Esto es un problema que lleva décadas existiendo. Lo que pasa que, bueno, pues ahora hemos visto que realmente están pasando cosas, y están pasando cosas que son negativas, pero que las hemos de transportar positivamente, porque nosotros, por ejemplo, somos hijos de emigrantes que hemos vuelto otra vez a la tierra, hemos vuelto porque creemos que hay oportunidad, y esta oportunidad la tienen que conocer muchos, que deben saber que realmente hay oportunidad en las zonas rurales. Claro, y ese también es tu caso, Fidel. Quiero decir, sí, al final tú estás o has vuelto a un origen que yo creo que además te está dando muchas satisfacciones también. Efectivamente, yo volví, por una parte había esa parte de curiosidad, ¿no? Sí. Y por otra parte esa necesidad de retomar las raíces, como has bien comentado, pero por otra parte había muchísimas ganas, porque estaba convencido que realmente era una posibilidad de obtener una nueva vida y una vida muy satisfactoria. Con respecto a la manifestación, simplemente decir una cosa. Esta manifestación se organizó desde 4 asociaciones. Sí. Finalmente fuimos 94. La logística se nos desbordó por el número de gente, y es más, en Plaza Colón no cupo la gente. La cabecera tuvimos que bajar casi hasta Cibeles para que entrara la gente en Colón. Fue algo realmente que nos sorprendió y nos superó. Bueno, pero eso es éxito vuestro. Déjeme que diga una cosa, porque esto es así como lo estoy sintiendo ahora mismo. Yo sé que este tema también se lo había preparado muy bien Julita, y además que le toca muy de llena, y es un tema que ella le gusta llevar por bandera, porque en esta región se están perdiendo pues muchas zonas rurales, muchos trabajos que han pasado de bisabuelos a abuelos, incluso a la última generación de ganaderos, de agricultores, y se está quedando sin gente. ¿Y por qué? Porque ahora parece que se unen todas las fuerzas políticas. Sí, vamos contra la despoblación. Sí. Pero luego ya, como has dicho antes, se nos olvida. Se nos olvida porque realmente es probable que los políticos no piensen en las zonas rurales como medio de vida. Y hay que tener en cuenta que a ver, la pastilla idónea o el jarabe idóneo de las ciudades son las zonas rurales. Hombre, eso está claro. Yo recuerdo alimentamos del campo, y además yo recuerdo de toda la vida, cuando te ponías malo, el médico te decía, vete a hacer un cambio de aires, ¿a dónde? Al pueblo. Eso es verdad. Por lo tanto... Y sigue siendo. Ayer mismo había un artículo de una ganadera de Zamora y una ciudadana de Madrid que decían esto, es decir, el campo es la verdadera medicina de nuestro tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo hay una cosa muy curiosa, ¿no? Los que vivimos en el campo, de verdad, vivimos en el siglo XXI. Y lo que más curioso es que estamos descubriendo que las propuestas de futuro son las propuestas campesinas de siempre. ¿Qué modelo de economía estamos hablando? Economía colaborativa, economía circular, agroecología y ecologismo. Bueno, eso es el mundo campesino de siempre, es lo que se ha hecho siempre. Lo único que necesitamos es la infraestructura del siglo XXI, porque queremos desarrollar esto en el siglo XXI. Claro, y ayudas, queríamos por ejemplo, un pequeño detalle. Sí. Yo no puedo ver Castilla-La Mancha Televisión porque en mi venta de horreras en la que había televisión en los años 60
no llega a la televisión digital. No, pues eso se lo voy a decir a esa cámara ahora mismo. Y Dígaselo a esa cámara que le escuchen bien. Hay un 20% del territorio nacional que cuando se hizo la digitalización de la televisión se quedó a oscuras. Sí. Y una buena parte sigue a oscuras en el 2019. Pues yo les voy a pedir que toda esa gente que esté a oscuras y que tenga la necesidad de ver esta televisión pública, que es su televisión, que llamen continuamente para que les solucione este problema, porque al final los que hacemos esta televisión para la gente de Castilla-La Mancha, si nos dice que no nos ven, pues nos toca un poquito la fibra. Dicho esto, Loli, has dicho antes que, bueno, que al final el médico te dice un cambio de aires, y eso es un poco la esencia de lo que os sucedió a vosotros. Vivíais en Cataluña y a través de, bueno, un problema que tuvo tu marido, pues cambio de aires. Necesitamos hacer un cambio de aires. ¿Cómo fue eso? Pues llevamos mucho tiempo, nosotros formamos una empresa que tenemos actualmente en Barcelona, que ahora la llevan las otras generaciones, mis hijos, y decidimos que el campo era el sitio ideal, el pueblo, pues para vivir por esto, por el problema de salud, ¿no? Y entonces pensamos que en Cataluña era materialmente imposible. ¿Tus padres emigraron a Cataluña? Mis padres emigraron a Cataluña. Y entonces, de hecho, yo me fui allí a cumplir los 2 años, mi marido cumplió allí 9 años. Hemos venido todos los veranos que hemos podido de vacaciones al pueblo, porque el pueblo son tus raíces. Mis hijos son catalanes, pero para ellos el pueblo es el pueblo. Pero ¿sabes lo que pasa? Y además que me siento identificado, que claro, el pueblo de vacaciones y el resto del año. Ese es el problema. El resto del año podías venir alguna vez puntual, muy poquitas veces. Y ahí es donde está uno de los problemas graves de la despoblación. Y en tu caso, Fidel, ¿cuál fue tu historia para volver al pueblo? Bueno, pues en mi caso fue, por una parte, el fallecimiento de mi padre. Mi padre había adquirido la venta por circunstancias familiares, un poco temas de la posguerra, de esta desgraciada posguerra, y bueno, él falleció y se quedó ese proyecto y al mismo tiempo ese potencial inmenso. La venta es una casa de postas del siglo XVII, el paraje era espectacular. En ese momento comenzó el conflicto de la autovía, de las Azofes del Cabriel, con lo cual yo me sentí mucho más implicado. Al llegar allí justo se inició ese debate y que fue además muy importante para la región, y entonces yo me fui enamorando cada vez más de ese punto. Hasta el punto que yo, que sigo teniendo mi profesión, yo soy pedagogo y me sigo dedicando a algo, al final el mundo rural se ha convertido en mi verdadera pasión, en el que disfruto y en el que encontramos además posibilidades, yo te diría que mayores aún, con todas las dificultades que tenemos de infraestructura, mayores de conexión, de investigación y de diversión y de contacto humano, quizá, que en la propia Valencia en la que yo he desarrollado mi vida profesional. Pero de ahí la importancia de las casi 100.000 personas que se necesitan en Madrid. Es tu caso, Loli. Claro, tú de repente dices, bueno, pues mira, me voy al pueblo. Y vamos a intentar hacer algo bueno de todo esto. Pero ya, por lo menos, pónganos algo digno. Internet, por ejemplo, Internet básico. ¿Cuánto tiempo te costó a ti montar esa casa rural y cuántas trabas te encontraste en el camino? Mira, trabas, piedras había muchísimas porque tuvimos que quitar muchísimas piedras, pero piedras enormes. Una de ellas fue el tema de las telecomunicaciones. Venga, vamos a ir apuntando para que nos quede claro por qué se está yendo la gente de los pueblos y los anotamos, y si nos quieren llamar, insisto, Sí, porque, si acaso tienen alguna pregunta o un caso particular. El tema de que la gente quiere venir de vacaciones a los pueblos o más veces durante el año, uno de ellos es que la gente joven, por ejemplo, dicen, ¿me llevo la tablet? No, ¿para qué? Si no tengo internet, ni puedo contactar con los amigos. Mucha gente que viene en verano y fuera del año, fuera de las vacaciones típicas de verano, vienen a desconectar con una parte de la familia. Esos, otra parte de la familia siguen trabajando, pero en el pueblo no pueden porque no tienen internet. Entonces, eso es vital. A nosotros nos costó 8 meses que la compañía telefónica nos pusiera teléfono fijo con internet, porque nos decían que no éramos clientes potenciales. Por favor, clientes potenciales. O sea, nos habéis vendido la moto de que vengamos a montar un negocio. 6 años. 6 años, Fidel. ¿Y qué es un cliente potencial, para que yo me haga una idea? Pues yo creo que debe ser una multinacional, porque claro, yo no soy una multinacional. Bueno, pues 8 meses. Claro. Primera piedra. Si quieres añadir alguna piedra, tú vete añadiendo piedras. Primera piedra. Una piedra que sigue siendo actual. Hoy para venir desde nosotros vivimos relativamente cerca, transportes, comunicaciones. Efectivamente. Yo he hecho una pequeña encuesta con los abuelos del pueblo de Minglanilla y ahí paraban casi 30 paradas diarias de autobús. Hoy hemos tenido que ir en coche hasta Cuenca para coger el AVE, para ir a Madrid, para venir aquí. Es decir, la comunicación y la red de transportes se ha ido empobreciendo y minimizando en el mundo rural, y yo siempre digo que nosotros pagamos el IVA y el IRA.
El IRA es el impuesto rural añadido. Para todo necesitamos el coche. Claro. Mi mujer y yo hacemos cada uno 50.000 kilómetros al año como si fuéramos transportistas. Ella es profesora y yo me dedico en principio al negocio y a algunas actividades culturales. Oye, y aparte de los transportes, porque el pueblecito donde tú has montado todo esto, es un pueblecito chiquitito, ¿verdad? Es una especie de... era una vieja casa de postas sobre la que hubo una población que pertenece al pueblo de Minlanilla. Es como una pedanía de Minlanilla. ¿Qué habitantes tiene, más o menos? Bueno, allí habitamos en total 6 personas, entre un núcleo que hay abajo en el río y alrededor de la venta. ¿Y en tu caso, Loli? Nosotros dormimos 18. 18. En el pueblo dormimos 18. ¿Y el pueblo es? Solera de Gabaldón. Solera de Gabaldón. Y donde tenemos la casa rural, donde abrimos nuestro negocio, que es un pueblo que está al lado, unos 30 más o menos, y tenemos un aula rural, que hay que decirlo, tenemos un aula rural, con me parece que son 12 niños. Parece que tenemos, o sea bueno, que... Primera piedra, telecomunicaciones, segunda sí. piedra, transportes, antes de la próxima piedra, ¿es rentable entonces esto que me están exponiendo aquí? Rentable si tú lo que quieres es calidad de vida. Sí. Entonces, si miras la parte económica, bueno, yo estoy allí con un negocio que tenemos mi marido y yo, es rentable porque estoy allí, si no, no diría que no es rentable. Pero estamos hablando de la rentabilidad de la salud, del bienestar. Entonces, es rentable porque trabajas mucho para que aquello se haga rentable, pero tienen que ayudarnos las administraciones. Claro. A las zonas rurales, a los ayuntamientos, hay que darle un poquito más de carta blanca, de manga ancha, para que puedan, el dinero que tienen, poderlo invertir en los pueblos. Hombre, claro, pero digo yo, pero que ese dinero que tienen, que se destine de verdad a los pueblos. Evidentemente, claro. Porque claro, yo no sé si hay partidas y, bueno, vamos a tapar mejor antes estas cosas y al final... Pero hay un problema de... Vamos al problema. ¿Cuáles son de verdad lo que reivindicáis? Hay un problema real que es el de los votos. Nosotros también en temas culturales, el otro día estábamos hablando de Moya. Moya es una ciudad medieval maravillosa, en ruinas, entera, una ciudad entera que está en la frontera de Cuenca y hacia Aragón, una joya arqueológica de primer orden, y bueno, en algún momento, hablando con algún político, decía, son 40 votos. Toda la zona de Moya son 40 votos. Es que no somos Entonces, rentables. es decir, ese es un problema. En cuanto a la rentabilidad, los negocios son rentables, pero el problema es que tienen ese impuesto añadido de esfuerzo personal, que no es necesario y que es más, yo pienso que realmente las posibilidades de crecimiento de la economía en el mundo rural son mucho mayores que en otros lugares. El campo de la investigación sobre nuestra biodiversidad, estoy convencido que es el gran potencial de crecimiento de la economía española. Pero vienen a investigar los alemanes. Y entonces descubren que la galluva es un magnífico producto dermatológico, pero es una universidad de Mannheim, en vez de ser la Universidad de Cuenca o la de Albacete. Claro. Tienen que venir desde fuera para decirnos lo que... Claro. En cuanto a las necesidades, yo pienso que realmente cuando hay unas localidades, unas zonas que por una discriminación histórica larguísima, en el caso de España, tienen esta situación de falta de servicios, bancos, pero las escuelas, cuando hablábamos antes. Oye, necesitamos una discriminación positiva, necesitamos que nuestras escuelas sean punteras en idiomas, tecnología y saber campesino, que en el saber campesino pero que hay es muy importante. maravilla. ¿Cuántas veces en nuestra mesa de actualidad, cuando quedan las nevadas, cuántos escolares se quedan sin poder ir al colegio? Porque las carreteras o los caminos pues no son los adecuados ni están preparados para este tipo de adversidades meteorológicas. Y algo también bastante fundamental. Por ejemplo, nosotros tenemos el médico una vez a la semana. Si yo necesito un documento, necesito un certificado, necesito simplemente un parte de baja, tengo que irme al pueblo de al lado, porque claro, el médico en mi pueblo no tiene acceso a Internet. Algo como tan sencillo como eso. Y digo yo, el año pasado, si tengo bien los números, el Gobierno de Castilla-La Mancha invirtió 114 millones a la lucha contra la despoblación. ¿Se ha notado esto? ¿O ¿lo habéis notado vosotros? A mí no me han dado nada. En mi pueblo no hay nada. Yo creo que 114 millones son muy pocos. Sí. Y luego hace falta también... Este problema es un problema que compete a la mentalidad de todos. Sí. A los de las grandes ciudades, a los de los pueblos también, que tenemos que dar pasos y tenemos que abrir nuestras mentes, pero también a las administraciones intermedias. Yo creo que el peso de Toledo y la distancia hace bastante, y que también los medios de comunicación. Eso es verdad. Pensar en decir,
vamos a hablar del pueblo, pero para hablar de las nuevas inversiones, de las nuevas ideas, de los grupos que están desarrollando nuevos modelos productivos, iniciativas interesantes, iniciativas de turismo y 4D, como estamos desarrollando en la comarca. Esta parte, entre todos, pero desde luego a nivel de administraciones, la estatal es evidente, la estructura de transporte, la organización del territorio, pero yo creo que la regional también. La regional, de alguna forma, esa zona de la Alcarria y la Manchuela, estamos muy lejos. No, claro, por cierto, déjeme que diga una cosa. En provincias como Cuenca y sobre todo Guadalajara, la Molina de Aragón, donde la media es de un habitante por kilómetro cuadrado. La zona más despoblada un habitante de Europa. por kilómetro cuadrado, la zona más despoblada de Europa. Eso es para replanteárselo. Y estamos hablando aquí de dos situaciones particulares. Pero ¿y los agricultores? ¿Y los ganadores qué ayuda reciben? Si al final casi que tienen que pagar ellos. Pongamos a alguien que cultiva tomate. Al final, ¿cuánto le queda de cada kilo de tomate? Pues si no hay ayuda estamos perdidos. ¿Quién quiere trabajar esas tierras? Nadie. Y no solo ayuda, sino también legislación que lo favorezca. Hoy veníamos hablando, Loli y yo, y decíamos, una de las cosas cuando vas España, junto con Francia, Italia y Estados Unidos, somos las grandes potencias turísticas, ¿no? Pero tú vas a Francia y aparte de ver el castillo, París o no sé qué, te encuentras con unos productos alimentarios de primera. Pero además los franceses tienen clarísimo que eso es lo mejor del mundo y lo venden en todos los sitios. Claro, pero es que la legislación lo favorece. Por supuesto. Los pequeños obradores, el que la legislación para la pequeña producción artesanal de gran calidad sea mucho más fácil y favorable, pero más favorable, que lo favorezca realmente. Por tanto, como estamos finalizando, 30 segundos cada uno, para reivindicar lo que quieran, o qué es lo que más se solicitó cuando esas 100.000 personas salieron a la calle en Madrid. Por favor, Loli. Las telecomunicaciones, sobre todo, el Internet, el acceso a poder tener una televisión en condiciones, sobre todo los medios de transporte, lo necesitamos, pero necesitamos que los tengamos como los tenemos en las ciudades. Luego hay una cosa muy importante, los medios de comunicación sois muy importantes. Sí. Tenéis una baza muy grande que tenéis que ayudarnos a promocionar los pueblos, pero dentro de realmente lo que necesita un pueblo, lo que hace un pueblo y por lo que vive un pueblo. No solamente como algunos programas que se han hecho en torno a las zonas rurales, que más bien nos han desfavorecido más que nos han ayudado. Pues déjame que te diga que, Loli, aquí tienes tu casa para cuando quieras. Y si ves que nos estamos olvidando, nos llamas y ya nos ocupamos nosotros de recordarlo. Muy bien. Fidel. Bueno, yo creo que Loli ha dicho bastante, pero yo creo que hay una parte fundamental. Uno, tenemos que valorar el mundo rural, valorarlo de verdad, recuperar nuestras raíces y estar orgullosos. Y que luego los políticos, cuando pasan los leones de la carrera de San Jerónimo, no se olviden que su padre o su abuelo o ellos mismos son de un pueblo. Nacieron en un pueblo. Pues con y después, muy fundamental, discriminación positiva, a todos los niveles y como se pueda. Y recuperación de los saberes y los sabores campesinos. Pues me voy a quedar con eso. Al final, todos venimos del pueblo. Y no hay que olvidar el pueblo. María Dolores Rodríguez, propietaria de Casa Rural La Fragua de Herrero. Muchísimas gracias. Sigue con ese tesón y ese espíritu, que da gusto. Gracias a vosotros. Y por supuesto, Fidel García Berlanga, Asociación del Desarrollo de la Serranía Celtibérica. Gracias por habernos dado un poquito de luz y a ver si todos remando, llegamos a que todo esto se solucione. Bueno, y ahora nos vamos a la crónica social, que al final no sé si se llevan bien las cuñadas o no, o si va a haber bautizo o no. Sinceramente no lo sé, que nos lo cuenten ahora.